Llamamos infecciones de transmisión sexual a aquellas mediante las cuales un microorganismo pasa desde un individuo infectado a uno no infectado a través de una relación sexual. Este tipo de infecciones son de distribución global, son relevantes desde el punto de vista de salud pública porque tienen mucho impacto en la salud. No se conoce así, exactamente el verdadero impacto, pero la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 400 millones de ITS se producen al año, únicamente de aquellas ITS que son tratables y curables. Estas infecciones tienen como único reservorio al hombre y una incidencia mayor en personas jóvenes que viven en áreas urbanas. Hay muchos factores que pueden influenciar el riesgo de adquirir una de estas infecciones. Algunos de los más importantes tienen que ver con las relaciones sexuales sin preservativo, el hecho de tener un número elevado de parejas sexuales, el abuso de alcohol o drogas y la desinformación o la falta de educación. Hay más de 30 microorganismos que pueden ser transmitidos por esta vía. Dentro de las bacterias de mayor importancia podemos nombrar a la Neisseria gonorrea, a la Chlamydia trachomatis, al Treponema pallidum, a la Haemophilus ducreyi. Dentro de los virus podemos nombrar al herpes virus simplex, al virus de la hepatitis B, al virus del papiloma humano y al HIV. Las ITS pueden ser clasificadas según la clínica, en donde un grupo de ellas se puede manifestar como lesiones ulcerosas, como las que da el herpes simplex o el Treponema pallidum en la sífilis primaria, o la que da la Chlamydia trachomatis, produciendo un linfogranuloma venéreo, o el chancroide o chancro blando que produce el Haemophilus ducreyi, o el granuloma inguinal producido por la Klebsiella. O pueden presentarse como secreciones como la gonorrea, que produce cervicitis o uretritis, la Chlamydia trachomatis, los serotipos de la A a la K, candidiasis, tricomoniasis o vaginitis, o tumorales como el HPV o el molusco contagioso producido por un poxvirus. Algunas de ellas, como el virus de la hepatitis B y el virus HIV, se presentan sin clínica en los genitales. En estos videos teóricos vamos a hablar de algunas de ellas, de las más importantes, desde el punto de vista clínico o desde su frecuencia. Empezaremos hablando de la Neisseria gonorrea, que es una bacteria también llamada gonococo, que es el agente causal de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual que afecta a las mucosas del aparato genital y que si no se trata puede traer complicaciones graves. Epidemiológicamente es una de las ITS más frecuentes en el mundo, alrededor de 200 millones de casos al año. Tiene una incidencia mayor entre personas jóvenes, comprendidas entre 14 a 24 años, y puede afectar tanto a mujeres como a hombres.
La Neisseria llega por el contacto sexual al lumen uretral, vaginal, al epitelio anal o faringio, produce una muy fuerte adhesión a las células del epitelio columnar que encuentra en esos sitios, puede atravesar esas células, entrar al citoplasma, hay una invasión a la mucosa y permanecer en la submucosa. Las células polimorfonucleares que llegan al sitio para eliminar la infección pueden fagocitar a esta bacteria, pero la bacteria puede sobrevivir en el citoplasma de los polimorfonucleares neutrófilos. Tiene esta bacteria una endotoxina, un lipopolisacárido que hace de endotoxina, que produce daño y una muy fuerte inflamación. Dentro de los factores de virulencia podemos reconocer una proteína que se denomina pilina, implicada en la adhesión, una proteína 1, que es una porina, que le facilita a la bacteria la supervivencia dentro del macrófago, una proteína 2 denominada OPA, implicada en la adhesión, una proteína 3 o RMP que puede proteger a la bacteria de la acción del sistema inmunológico, una proteína unidora de transferrina que le ayuda a obtener el hierro para sus procesos metabólicos. Esta bacteria tiene una endotoxina que es un lipooligosacarídeo. Tiene proteasa de inmunoglobulina A y puede tener una enzima beta-lactamasa inhibidora de los beta-lactámicos. Bueno, luego de un periodo de incubación de 2 a 7 días, vienen las manifestaciones clínicas que pueden ser genitales o extragenitales. Dentro de las manifestaciones clínicas genitales, en el hombre se puede manifestar como uretritis aguda, epidemitis, proctitis o prostatitis. Las manifestaciones clínicas en el hombre van a ser que puede presentar ardor al orinar, secreción de color blanco o amarillento y ocasionalmente dolor e inflamación en los testículos. En la mujer se puede presentar como una cervicitis o uretritis o proctitis, que puede tener síntomas clínicos como dolor o ardor al orinar y un aumento de la secreción vaginal. Una característica de esta infección es que 9 de cada 10 hombres van a presentar síntomas clínicos. En cambio, en la mujer muchas veces pasa desapercibida, es frecuentemente asintomática o levemente asintomática, y en la mujer tiene mayores chances de pasar desapercibida. Cuando se pasa, la infección se puede extender a los órganos de la reproducción de la mujer y puede infectar las trompas dando una salpingitis o los ovarios dando una oforitis y llevando a un cuadro clínico denominado como enfermedad inflamatoria pélvica. Menos frecuentemente puede causar una vaginitis gonocócica, que es rara, que se puede dar en mujeres anestrogénicas que pueden presentar características del epitelio vaginal favorable a la infección por Neisseria. La gonorrea rectal se puede presentar con secreción
hemorragia, dolor o tenesmo. También puede ser asintomática. Dentro de las manifestaciones clínicas extragenitales podemos tener la faringitis debido a las prácticas sexuales orales. La faringitis por Neisseria gonorrhoeae se puede presentar asintomáticamente o con secreción purulenta, odinofagia, linfadenitis cervical, y la mayoría de las veces coexiste con la infección genital. También otra localización de la gonorrea es la ocular, en donde se puede presentar con edema palpebral, hiperemia, quemosis y secreción purulenta. En el caso del ojo, la bacteria puede llegar por inoculación. La persona infectada se puede tocar los genitales, llevarse la mano al ojo e infectarse. Si la infección no es tratada, la infección puede tomar la vía ascendente en la mujer, como dijimos, dar una epi, puede haber cicatrización obstruyendo las trompas de falopio, esto puede llevar a un embarazo ectópico y a la infertilidad o al dolor pélvico crónico. En el hombre se puede complicar con dolor de los conductos de los testículos de forma crónica, con infertilidad. Otra característica de la gonorrea que no se trata es que puede propagarse hacia la sangre, o sea, ser una gonorrea diseminada, en donde puede recalar la bacteria en las articulaciones o la piel y se puede manifestar con fiebre, artritis supurativa, artralgias, exantema pustular en las extremidades, y estas infecciones pueden ser graves. Si la mujer embarazada está infectada con la bacteria en el momento del parto, cuando el bebé atraviesa el canal de parto, puede infectarse y dar una infección perinatal. En el neonato se puede manifestar como una infección del muñón, del cordón umbilical, puede dar una septicemia o comúnmente conjuntivitis. Para el diagnóstico de esta enfermedad se va a obtener un exudado uretral en hombres o un exudado cervical en mujeres. Una muestra que puede servir porque arrastra las bacterias que están presentes en la uretra puede ser la orina. O si la localización es rectal, se puede hacer un hisopado rectal o un hisopado faríngeo, si es faringia, o se puede obtener líquido sinovial. En el hombre, en el exudado uretral del hombre, el diagnóstico puede hacerse a través de la coloración de Gram, en donde se van a observar los diplococos Gram negativos intra y extracelulares en relación a los polimorfonucleares. Eso ya es diagnóstico de la infección. En cambio, en muestras provenientes de otros sitios como la faringe, por ejemplo, o de un exudado cervical en la mujer, la coloración de Gram no sirve para el diagnóstico. Debe hacerse sí o sí el cultivo. El cultivo de esta bacteria se va a hacer en un medio de Taller-Martin, que es un medio selectivo, es un agar chocolate que se hace selectivo por el agregado de 3 antibióticos como vancomicina, colistina y nistatina.
la Neisseria es seleccionada en este medio de cultivo. Luego del cultivo, la bacteria puede identificarse. El género Neisseria puede ser revelado por la prueba de la oxidasa, que da positiva, y la especie gonorrea puede ser revelada por la prueba de los carbohidratos. Consiste en enfrentar a la bacteria aislada con la glucosa, maltosa y lactosa. La Neisseria gonorrea fermenta la glucosa, pero no fermenta la maltosa y la lactosa. Si bien en el hombre el diagnóstico puede hacerse a través de la coloración de Gram, es necesario también hacer el cultivo para luego de cultivada la bacteria realizar el antibiograma. Otras metodologías que se pueden usar para el diagnóstico de esta infección es, por ejemplo, la PCR, que detecta los ácidos nucleicos en las muestras biológicas. Hay una variedad de test inmunológicos que pueden detectar distintos antígenos de la bacteria, y un análisis complementario puede ser la detección de beta-lactamasa. El tratamiento de la gonorrea. Para el tratamiento de la gonorrea hay una serie de antibióticos que pueden ser de primera elección, como la ceftriaxona, la ciprofloxacina o la cefixima. En ocasiones, el tratamiento con alguno de estos antibióticos para la Neisseria puede ser acompañado por acitromicina o doxiciclina, si el paciente no tiene un diagnóstico hecho de Clamidia trachomatis, que es una infección que suele acompañar a la Neisseria. La Clamidia trachomatis. La clamidia es una bacteria muy pequeña que en su pared no tiene peptidoglicano y es un parásito intracelular obligado porque no puede producir energía y necesita entrar dentro de una célula para obtener el ATP de la célula. Epidemiológicamente, la infección por esta bacteria tiene una distribución global, produce una ITS de muy alta frecuencia, causa entre el 40 al 60% de las uretritis no gonocócicas y del 70 al 90% de las infecciones endocervicales en mujeres. Existen varios serotipos de esta bacteria. Los serotipos de la A y la C producen el tracoma, que es una infección ocular. Los serotipos de la D a la K producen infecciones genitales y conjuntivitis, y los serotipos L producen lo que se denomina el linfogranuloma venéreo. Cuando esta bacteria, a través de una relación sexual, llega al epitelio de los genitales, pueden infectar las células epiteliales cilíndricas no ciliadas, cuboidales y transicionales. Esta bacteria tiene como elemento infectante un cuerpo elemental, se denomina cuerpo elemental. Este cuerpo elemental se une, se adhiere a la superficie de la célula y luego entra. Una vez que entra, empieza a multiplicarse dentro de la célula y a formar una estructura compacta denominada cuerpo reticular. De este cuerpo reticular se van a desprender
los cuerpos elementales que van a salir de la célula y van a ir a infectar otras células. De esta forma, esta bacteria puede sobrevivir intracelularmente por largos periodos de tiempo. Una vez que infecta y luego de un periodo de incubación que puede variar de 1 a 3 semanas, se puede manifestar como una uretritis, una cervicitis, por ejemplo, son las presentaciones clínicas más frecuentes. En hombres puede haber secreciones, ardor al orinar, dolor e inflamación en uno o ambos testículos, mientras que en las mujeres pueden presentar un flujo vaginal anormal, con olor, sensación de ardor y dolor durante las relaciones sexuales. Algo muy importante de esta infección es que 3 de cada 4 mujeres y aproximadamente la mitad de los hombres cursan asintomáticamente la infección. A veces la infección por esta bacteria se produce en una coinfección junto con la Neisseria gonorrea. En una relación sexual, una persona se contagia con ambas bacterias. Y la clamidia produce lo que se denomina uretritis posgonocóxica, en donde la persona va a tener una uretritis por el gonococo, porque tiene un periodo de incubación menor. Se va a tratar la infección gonocóxica, pero al tiempo puede hacer una uretritis por la clamidia, porque el periodo de incubación de la clamidia es más largo. Estas infecciones se pueden complicar en el hombre dándole inflamación testicular o se le puede propagar al epidimio causando fiebre y esterilidad, o puede propagarse en la mujer al útero o a las trompas de falopio y causar una enfermedad inflamatoria pélvica, dolor crónico, infertilidad y embarazo ectópico. Una condición rara que se da en esta como en otras infecciones de transmisión sexual, que se denomina síndrome de Reiter, que es una artropatía inflamatoria secundaria a un proceso infeccioso, que este síndrome puede no tener cura y puede persistir aun cuando la bacteria haya sido eliminada. El linfogranuloma venéreo que es también una infección de transmisión sexual, tiene un periodo de incubación un poquito más largo, puede ser de una semana más. En este caso aparece una pápula o úlcera en el lugar de la infección. Hay inflamación y tumefacción de los ganglios inguinales que se tornan bubones dolorosos. También la infección por esta bacteria puede afectar al recién nacido cuando atraviesa el canal de parto. En un recién nacido, la clamidia puede ocasionar una conjuntivitis o una neumonía. Para el diagnóstico de esta infección vamos a tomar un hisopado uretral en el hombre, un hisopado cervical en la mujer o una muestra de orina en ambos. Si está localizada en la conjuntiva, puede ser un hisopado conjuntival o un aspirado de los nódulos linfáticos si hablamos del linfogranuloma venéreo. En estas muestras se puede hacer la detección de antígenos por métodos inmunológicos, aunque este método no tiene una muy buena sensibilidad. Es mejor hacer una detección de los ácidos nucleicos por PCR o
aún mejor el cultivo en medios celulares. Cabe destacar que la serología, la detección de anticuerpos contra esta bacteria, no tiene valor diagnóstico, sino valor epidemiológico. El diagnóstico se hace a través de métodos directos. El cultivo, que es la mejor técnica, la más sensible y el gol estándar para esta infección, se puede hacer sobre células McCoy, entre otras, en donde la inoculación de la muestra va a hacer que la bacteria infecte y se propague en el cultivo, generando estos cuerpos reticulares observables de color marrón si los coloreo con Lugol, si coloreo las células con Lugol, o las puedo colorear con azul de metileno, donde también se observan los cuerpos reticulares como ese, como este, como ese. A pesar de estas coloraciones, hay que confirmar la infección con una técnica específica, y para eso lo ideal es hacer una inmunofluorescencia que usa anticuerpos específicos para la clamidia y revela los cuerpos reticulares que se ven de color verde fosforescente dentro del cultivo de células. Esta infección se puede tratar con acitromicina en una dosis única o doxiciclina cada 12 horas por 7 días. Vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV. Este virus, que pertenece a la familia de Retroviridae, está constituido por dos moléculas de ARN como genoma, que a su vez está rodeado por una proteína denominada P24, que lo protege formando una cápside, y a su vez este virus presenta una envoltura lipídica en donde tiene embebidas glicoproteínas. Aquí vemos una microfotografía electrónica del virus, donde se observa la cápside en su interior y la membrana. Pertenece a los géneros de los retrovirus, donde hay dos especies, el HIV1 y el HIV2. ¿Por qué se denominan retrovirus? Porque estos virus tienen una enzima única en la biología que es capaz de generar una copia de ADN genómico tomando como molde una molécula de ARN. Este virus tuvo su origen en África a partir de virus que infectaban a los simios. Hoy en día se conocen los estudios genéticos. A través de estudios genéticos conocemos que el HIV1 tuvo su origen en la región central de África y el HIV2 tuvo su origen en la región oeste de África. Y se conocen las especies simianas a partir de las cuales el virus pasó al hombre. Y eso se denomina salto de especie. Pero ¿cómo sucedió esto? Esos simios estaban infectados con virus simianos, retrovirus simianos, que al estar en contacto con los humanos se adaptaron a los humanos y mutaron y
de ahí evolucionó lo que conocemos como HIV. ¿Cómo es que el HIV simiano estaba en contacto con los humanos? Porque muchas tribus, por ejemplo, de África, tenían como costumbre comer simios o beber la sangre de los simios o comer carne cruda de simio. Entonces el virus estuvo en contacto con los humanos y de esa forma pudo adaptarse a la especie humana. El HIV-1 se diseminó luego a todo el mundo. En cambio, el HIV-2 quedó restricto a la zona oeste de África. Una diferencia fundamental entre estos dos virus, que el HIV-1 tiene una alta infectividad y es mucho más virulento que el HIV-2. Cada uno se conoce la especie de la cual hizo el salto hacia el hombre. El HIV-1 proviene de un virus simiano que infectaba a los chimpancés y el HIV-2 a otra especie de simios. Bueno, pero esta enfermedad se diseminó por todo el mundo, causó una pandemia allá por los años 80, de la década de 1980. Este virus se contagia por vía sexual, puede a través del coito anal o vaginal. También puede contagiarse por compartir agujas con sangre infectada, por transfusiones de sangre, accidentes con agujas, o puede transmitirse de la madre hacia el hijo antes o después o durante el nacimiento. Antes, porque este virus puede atravesar la placenta durante el nacimiento, a través del canal del parto, y después del nacimiento por amamantación. Cualquiera que sea la vía de entrada de este virus, se sabe que este virus puede infectar células epiteliales a través de microescoriaciones en el lugar de inoculación. Eso es importante para que este virus pueda lograr su infección. Si la piel está sana, le es mucho más difícil. Los virus que entran por esas microescoriaciones infectan células epiteliales, luego pueden ser tomados por las células dendríticas y células de Langerhans, a las que también el virus puede infectar. Estas células van a tomar el HIV, van a migrar hacia los ganglios de la zona donde se produce la infección, lo van a presentar a los linfocitos T que están en los ganglios, y el virus puede acceder e infectar los linfocitos T, que son sus células target o células blancos, las principales células blancos. Este virus se une a los linfocitos a través de una molécula que es la CD4, que es una molécula de los linfocitos TCD4 transmembrana, a través de la glicoproteína 120 de la envoltura del virus. Como dijimos, una vez que el virus llega a los nódulos o ganglios linfáticos regionales en el lugar de la inoculación, que es llevado por las células dendríticas, e infecta dentro de esos nódulos a los linfocitos T, es luego diseminado a través de todos los órganos del organismo. Puede ir a cerebro, vaso, intestino, genitales, etc. Esta diseminación
ocurre pocos días después de producida la primoinfección, alrededor del quinto día. Vemos en esta imagen la unión del HIV con una molécula CD4. Generalmente esta unión no es suficiente para infectar el linfocito T, sino que requiere de una molécula, un correceptor, como el CXCR4 y el CCR5, que también son moléculas de transmembrana que están presentes en el linfocito T. Este virus, cuando entra a las células, entra fusionando su membrana citoplasmática con la membrana citoplasmática de la célula, y la cápside es liberada al citoplasma celular. En el citoplasma, la nucleocápside se desnuda y libera el ARN genómico. Este virus lleva una copia, cada partícula viral, de una enzima que es la transcriptasa reversa, que va a tomar como molde el ARN del virus y va a hacer una copia de ADN. Esa copia de ADN puede integrarse al genoma humano. A partir de ese ADN integrado al genoma humano, se van a hacer copias del ARN que va a servir como molde para la síntesis de las proteínas que luego van a formar las partículas virales hijas, y copias de ARN genómico que también va a formar parte de las partículas virales hijas. Las proteínas se van uniendo a la cara interna de la membrana citoplasmática, en donde luego se une las dos moléculas de ARN genómico, y el virus brota rodeándose de membrana citoplasmática y liberándose. En el momento de la primoinfección suele ser asintomática. Sin embargo, no todos los infectados, una proporción de ellos, puede hacer lo que se denomina síndrome retroviral agudo, que es un síndrome que puede confundirse con una mononucleosis o con una gripe, que se da entre la tercera a sexta semana de producida la infección, y se puede manifestar por linfadenopatía, fiebre, rash, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, dolor de garganta. Estos síntomas no son específicos de la infección por HIV. En el momento de la consulta médica, el profesional debe hacer una anamnesis muy direccionada a ver la epidemiología relacionada con el HIV para relacionar estos síntomas a una infección por HIV, porque se suelen confundir con una gripe, por ejemplo. No todos los pacientes que tienen el síndrome retroviral agudo tienen los mismos síntomas, sino que algunos tienen fiebre, es lo más común. Algunos presentan letargia, el 74%, el 59% tiene dolor de cabeza, el 57% hace un rash, el 55% tiene dolor de cabeza, el 52% se manifiesta como una faringitis, y el 44% de los que hacen un síndrome retroviral agudo tiene adenopatía. O sea que los síntomas pueden variar. ¿Cuál es la historia natural de esta infección? El virus entró, se unió, llegó hasta los linfocitos en los ganglios y empezó a multiplicarse. Entonces, esta gráfica mide
vamos a ver la historia natural de la infección, representada por dos parámetros. En azul, el número de linfocitos TCD4, que ustedes saben, como este virus infecta estos linfocitos, la infección termina matando al linfocito. Entonces, el número de linfocitos TCD4 es un parámetro que va a ir disminuyendo con el tiempo. En rojo vemos representada la cantidad de virus y en azul la cantidad de linfocitos CD4. Al comienzo hay una replicación muy fuerte del virus que lleva a una baja considerable del número de linfocitos TCD4. Pero luego el virus se integra al genoma humano y empieza una replicación mucho más suave y sostenida en el tiempo. Por eso esta infección es catalogada como, clasificada como una infección viral lenta. A medida que el virus se va multiplicando en el tiempo, el número de linfocitos T va a ir disminuyendo. Este proceso puede demorar años, hasta que llegue un momento que el número de linfocitos CD4 es tan bajo que la persona entra en lo que se denomina estadio clínico de SIDA, porque su sistema inmune no puede dar batalla a las infecciones oportunistas que empiezan a aparecer y la persona termina muriendo por las infecciones oportunistas. Termina con una carga muy elevada de virus y con nada de linfocitos TCD4. Recordemos que los linfocitos TCD4 orquestan toda la respuesta inmunológica y sin ellos no puede haber un correcto funcionamiento del sistema inmune. Ahora, este virus, ¿cómo es que logra sostenerse a lo largo del tiempo en una persona? Tiene un mecanismo de evasión del sistema inmune, que es mutar. Muta, genera cuasiespecies. Las cuasiespecies son virus mutantes a los cuales los cambios antigénicos hacen que los anticuerpos generados contra una cuasiespecie no puedan actuar contra otra cuasiespecie. Son mutaciones, son virus mutantes. Entonces, cuando ocurre una infección, hay una persona que tiene en su sangre, en su cuerpo, en sus fluidos corporales, muchas cuasiespecies de HIV, representadas en este esquema por estas pelotitas, cada una de distinto color, porque el color representa idéntica cuasiespecie. Esta persona que lleva tiempo infectada y que tiene muchas cuasiespecies en su organismo, va a tener un contacto con una persona HIV negativa y la va a contagiar. Esta persona que era HIV negativa, ahora se va a hacer HIV positiva y va a desarrollar en un principio, va a estar infectada con la misma cuasiespecie del virus. El virus se multiplica y en los primeros estadios de la enfermedad no muta, pero con el paso del tiempo se empiezan a generar esas cuasiespecies. Esto es debido a la presión inmunológica. Entonces se empiezan a generar mutantes y al cabo de cierto tiempo este individuo presenta una cantidad muy grande de cuasiespecies que puede volver a infectar a otra persona seronegativa y así sucesivamente. Entonces, este virus nunca puede ser eliminado por el sistema inmunológico. Algunos meses después de la infección, la viremia baja, como vimos en la gráfica, y el virus replica sobre todo en los ganglios linfáticos muy lentamente.
En ese periodo la población viral se empieza a volver más heterogénea, o sea, empieza a formar estas cuasi especies y se seleccionan mutantes de este virus. En este periodo el número de CD4 empieza a disminuir año por año hasta llegar a un nivel muy bajo en donde produce la falla del sistema inmune y el advenimiento del SIDA. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana y es la falla del sistema inmune para erradicar infecciones que normalmente no son complicadas. Algunos pacientes con infección de HIV, alrededor de un 10 al 20%, pueden desarrollar el SIDA, una progresión rápida a SIDA en el curso de los 2 a 5 primeros años. El resto de los pacientes desarrolla el SIDA al cabo de 10 a 20 años. Cuando el paciente está en estadio de SIDA pueden aparecer infecciones oportunistas como una candidiasis oral o un sarcoma de Kaposi. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por definición, se da cuando el conteo de células CD4 es menor a 200 por milímetro cúbico de sangre. El riesgo de enfermedades oportunistas con este conteo de células puede ser neumocistis carini, criptococos, una meningitis criptocóxica o toxoplasmosis, y a medida que disminuyen los linfocitos CD4 empiezan a aparecer más infecciones oportunistas que complican más la salud del infectado. Ya con un conteo de menor a 50 células TCD4 por milímetro cúbico, ya la persona ya está en un riesgo de muerte por infecciones oportunistas. Son muchas las infecciones oportunistas que pueden afectar al sistema respiratorio, al tracto gastrointestinal, al sistema nervioso central o a la piel, y determinadas infecciones están asociadas a determinados conteos de células CD4. Esto es un gráfico que representa cómo se van sucediendo las infecciones apareciendo, determinadas infecciones oportunistas a medida que van bajando los linfocitos CD4 a lo largo de la infección por HIV. En niños puede ocurrir la transmisión vertical. En niños, si el niño infectado, el recién nacido, sobre todo es tratado, puede llegar a curarse, a erradicar la infección. La mujer HIV positiva que queda embarazada y que hace un tratamiento y que tiene una carga viral muy baja, tiene grandes chances de no contagiar el virus a su hijo. En el diagnóstico hay dos métodos. Un método indirecto, que es a través de la detección de anticuerpos. Supongamos que viene un paciente del consultorio y manifiesta un contacto de riesgo para infección de HIV. La forma de hacerle el diagnóstico es sacarle sangre y detectarle anticuerpos. Si tiene anticuerpos es porque estuvo en contacto con el virus y se infectó. Los anticuerpos anti-HIV pueden ser medidos por algunas técnicas de screening. Dentro de ellas, una de las más usadas es el ELISA. Pero si el ELISA da negativo, se le dice al paciente que no tiene anticuerpos. Pero si da reactivo,
hay que confirmarlo, porque a veces el ELISA puede dar falsos positivos. Para confirmar el ELISA hay una técnica que se denomina Western blot. El Western blot es veamos cómo es el ELISA y cómo es el Western blot, y para entender por qué hay que confirmarla. El ELISA se hace en un recipiente de plástico, que es especial para pegar proteínas. Se pegan las proteínas anti-HIV y se le pone el suero al paciente, que si tiene anticuerpos anti-HIV representados con esta molécula en azul en el diagrama, se reconocen los antígenos y se unen, y luego se pone un segundo anticuerpo que es anti-GG humana, que está marcado con una enzima. Si hay reacción en este pocillo de plástico, que es muy chiquito, se ve un líquido de color. A veces los anticuerpos del suero, que hay muchos, pueden pegarse inespecíficamente a las proteínas del HIV o a la pared del pocillo de plástico. Entonces a veces el ELISA puede dar falso positivo. Eso no es algo que ocurra siempre, pero de cada 100 ELISAs que yo hago, 3 o 4 pueden llegar a dar falso positivo. Entonces para eso hay una técnica que se llama Western blot. Esta técnica consiste en separar por electroforesis las proteínas del virus y hacerlas reaccionar con el suero que dio positivo a la ELISA. Entonces, si esos anticuerpos son verdaderamente en contra del HIV, van a revelarse las proteínas, las bandas correspondientes a las proteínas del HIV. La aparición de esa banda me indica una reacción positiva. Si el Western blot fuera negativo, la tira daría de color blanco. Esta técnica del Western blot, que fue usada como confirmatoria hasta hace poco, fue cambiada, y actualmente para confirmar la infección se usan los métodos moleculares. Se le saca sangre al paciente, se hace la detección de los ácidos nucleicos virales por técnica de PCR. Entonces, actualmente, para resumir, el diagnóstico se hace de la serología y se confirma con la PCR. Cuando yo hago un diagnóstico a través de la detección de anticuerpos, es muy importante tener en cuenta el periodo de ventana, porque si el paciente refiere a haber tenido un contacto hace 2 semanas, puede que se haya contagiado y que todavía no tenga anticuerpos. El periodo de ventana es el periodo comprendido entre el que el paciente tuvo el contacto de riesgo hasta que aparecen los anticuerpos, o hasta que la enfermedad se hace detectable. Y eso depende de la técnica que yo uso. Si yo detecto anticuerpos, los anticuerpos pueden demorar entre 2 a 4 semanas en aparecer. Entonces, si a las 2 semanas el paciente es seronegativo, yo tengo que repetir ese análisis en un tiempo por fuera de ese periodo de ventana, para asegurarme que no esté dentro de ese periodo de ventana el paciente. Generalmente los anticuerpos se empiezan a ser positivos al mes, el día 28. Las pruebas de antígenos, anticuerpos se empiezan a hacer positivas. Se puede detectar el antígeno P24 en la sangre de la persona infectada al día 16, o la PCR, que detecta el ácido nucleico viral, se puede hacer positiva ya a partir de los días 7 a 14 post-infección. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la evaluación de los resultados.
La detección del antígeno P24. El antígeno P24 es un antígeno que conforma la cápside del virus y que puede detectarse en la sangre de la persona infectada, pero tiene su aparición a muy temprana, en los días muy tempranos de la infección. Actualmente no es un método de elección para hacer el diagnóstico, pero puede ser útil en infecciones muy recientes cuando el paciente es seronegativo, o sea que está dentro del periodo ventana, o en algunos niños recién nacidos que pueden tener antígeno P24 en su sangre. El diagnóstico pediátrico del HIV va a depender de la edad. Si es un niño mayor de 18 meses, se puede hacer la serología, pero si es un neonato, el diagnóstico hay que hacerlo a través de la detección del ARN. Se le saca sangre, siempre la muestra biológica para detectar los ácidos nucleicos del virus es la sangre, porque se encuentra en los linfocitos T que están en la sangre. Se saca sangre, se separan los linfocitos y sobre esa muestra se hace la detección de ácidos nucleicos. Si da positivo, eso confirma la infección, generalmente se confirma con una segunda muestra, y si da negativa se vuelve a repetir a los 2 y a los 4 meses antes de descartar la infección por HIV. Este tipo de diagnósticos es imprescindible cuando la mujer HIV positiva quedó embarazada y da a luz, porque el virus puede atravesar la placenta y el bebé puede nacer infectado o puede nacer sano también. Si el niño nace infectado, como dije recién, o en la actualidad hay tratamientos que pueden llegar a erradicarle la infección. No así en los adultos. En los recién nacidos el HIV puede llegar con el correcto tratamiento, puede llegar a erradicarse. Bueno, toda persona infectada va a tener que hacer un tratamiento. El sistema inmune por sí solo de nuestro cuerpo no es capaz de eliminar la infección y hay que hacer un tratamiento. Para el tratamiento del HIV existen muchas drogas, se han desarrollado muchos antivirales y la persona infectada va a tomar un cóctel de estos antirretrovirales, se llaman, para contrarrestar la replicación del virus y así poder evitar que disminuyan los linfocitos TCD4. De todos los antirretrovirales, ahí están divididos por grupos según el sitio de replicación del virus que van a intentar interferir. Muchos de ellos inhiben a la enzima transcriptasa reversa. Otros bloquean la fusión y la entrada del virus a los linfocitos T. Otros inhiben a una enzima proteasa que el virus tiene y que le permite la liberación del virus, la brotación. Y otros inhiben a la enzima integrasa, que es una enzima que la codifica el virus para poder integrarse el genoma humano. El tratamiento se va a controlar con la carga viral. La carga viral es la detección cuantitativa de los ácidos nucleicos del virus en la sangre, que es correlacionable con el número de partículas. O sea, se hace una detección cuantitativa de ácidos nucleicos. Si tiene 1000 moléculas de ácidos nucleicos, eso se correlaciona con 1000 partículas virales. Y esto se hace para monitorear la replicación del virus. Muchas personas logran bajar la carga viral a niveles no detectables y en ellas el riesgo de la progresión ácida es mínimo.
la progresión a SIDA va a depender mucho de los niveles de carga viral que tenga la persona. Si el tratamiento funciona bien, la carga viral es detectable, es indetectable y la persona puede hacer una vida sana. El tratamiento antirretroviral ha ido cambiando mucho con los años. Esta es una infección en donde se ha investigado mucho y se ha desarrollado muchos nuevos tratamientos. El tratamiento consiste en un cóctel de drogas de antirretrovirales que se debe tomar de por vida. El virus del papiloma humano. Este es un virus que pertenece a la familia de los papovavirus. Es un virus desnudo que tiene una cápside icosaédrica. Es un virus de tamaño pequeño, comprendido entre 50 y 55 nanómetros de diámetro. Su genoma es un ADN de doble cadena circular. Dentro de este ADN de doble cadena están codificadas las proteínas del virus en genes denominados L1 y L2. Este genoma codifica para proteínas que intervienen en la replicación del virus. Algunas de ellas, como E6, E7 y E5, pueden tener un potencial rol patogénico oncogénico, al intervenir en la regulación del ciclo celular de la célula que infectan. Este virus es altamente prevalente en todo el mundo y se puede contagiar por vía sexual y a través de fomites, o sea que una persona puede secarse las manos con una toalla y otra persona que se seque las manos con la misma toalla puede ser contagiada. Este virus presenta una gran variabilidad porque existen más de 100 serotipos y todos están ampliamente distribuidos en el mundo. Este virus va a ser una infección del epitelio queratinizado no vascularizado y puede entrar, o sea, es una infección de piel y mucosas en donde el virus entra a través de micotraumas. Puede infectar las células más basales del epitelio y en ellas el virus limita su capacidad lítica y evita producir la muerte celular. Pero a través de esas proteínas que pueden interferir en el ciclo de regulación en el ciclo celular, es que este virus puede producir proliferaciones. De esta forma, hay algunos papilomavirus que causan proliferaciones benignas en los epitelios queratinizados, como por ejemplo verrugas. Hay otros HPV que producen proliferaciones, una proliferación que ya vamos a ver que se denomina epidermodisplasia verruciforme, que es muy rara, y otros tipos de HIV que producen proliferaciones en las mucosas y que esos pueden producir cánceres. Dentro de los que producen proliferaciones benignas en epitelios queratinizados, son infecciones productivas que no son malignas, se caracterizan por verrugas plantares,
verrugas comunes o verrugas plantares planas. Dentro de los serotipos que podemos encontrar produciendo este tipo de lesión puede estar el HPV 1, 2, el 3, el 10, el 7, por ejemplo. Pero la infección puede estar en las mucosas y puede tener un potencial oncogénico que está relacionado con el tipo de HPV que produce la infección. Los tipos de cáncer que puede producir son de garganta, de ano, de vulva, de vagina y de pene. Y está esta enfermedad denominada epidermodisplasia verruciforme, que se da, es muy rara, muy rara, y se da en personas que son genéticamente muy susceptibles a la infección del HPV. Estas personas no limitan la infección del HPV y tienen un riesgo muy grande de producir lesiones malignas. En ellas se producen proliferaciones como las que se observan en la foto y es una enfermedad muy rara. En la foto vemos lesiones anales en el pene, lesiones proliferativas en la boca, en la vulva. Los serotipos del HPV se los puede clasificar según el riesgo que cada uno conlleve a llevar una infección a un cáncer. Entonces tenemos los serotipos que son de alto cáncer, que son frecuentemente detectados en los carcinomas y las displasias. Dentro de ellos tenemos al HPV 16 y 18 como los más asociados a cánceres. Después tenemos los serotipos de HPV de riesgo intermedio como el 31 y el 33, o los de bajo riesgo que producen las infecciones, las proliferaciones benignas en las mucosas. Dentro de ellos pueden estar el HPV 6, 11, 40. Una de las consecuencias más importantes a nivel de salud de la infección por HPV es el cáncer de cuello de útero. En la mujer es el segundo cáncer en frecuencia después del cáncer de mama que produce muertes a nivel mundial. La mujer se infecta con tipos de alto riesgo de HPV a través del contacto sexual y no elimina la infección. El HPV infecta las células basales del epitelio del cuello uterino y empieza a producir con el tiempo proliferaciones. Primero pueden aparecer verrugas genitales, después displasias de bajo grado que se van haciendo cada vez más evidentes, pueden pasar a moderadas y hasta llegar a una displasia alta que termina convirtiéndose en cáncer de cuello de útero, que es un cáncer invasivo y maligno. En esta imagen vemos lo mismo, como las células basales del útero van proliferando hasta producir un cáncer invasivo. Si vemos en la gráfica vemos el tiempo de la vida de un individuo y la incidencia de cáncer. Vemos que la infección por HPV
es adquirida en el inicio de la pubertad o de la vida sexual activa, cuando se es muy joven, y las lesiones precancerosas y cancerosas en ese cuello del útero van a aparecer muchos años después. Aparece muchos años después, más de una década. El virus hace una persistencia muy larga. ¿Por qué no podemos eliminar esta infección? Bueno, esta infección no puede ser eliminada porque el virus infecta células epiteliales no vascularizadas, no hay viremia, los anticuerpos no tienen efectos sobre la replicación del virus y la síntesis de proteínas de este virus se da en aquellas células que están próximas a morir. Además, las células encargadas de montar la respuesta inmunológica, como por ejemplo las células dendríticas, montan una respuesta del tipo T-helper-2 que lleva a una respuesta de anticuerpos, más que una respuesta de linfocitos citotóxicos. Entonces los anticuerpos no tienen efecto sobre esta infección. Para hacer el diagnóstico de infección HPV se pueden tener muestras provenientes de lesiones que pueden ser extraídas por cirugía, o en la mujer es frecuente el diagnóstico en el cuello del útero. Para eso se toma una muestra, que es un cepillado del cuello del útero, en donde se le va a hacer un examen de colposcopía y citología para ver las anomalías o las atipías en las células. En esta muestra, esas atipías no confirman la presencia del virus, simplemente una atipía. La presencia del virus puede ser revelada en las distintas muestras por técnicas moleculares que detectan el ADN viral. La más usada es la PCR, que amplifica los ácidos nucleicos del virus. Esos productos amplificados luego pueden ser digeridos con enzimas de restricción que cortan ese ADN amplificado, y esos segmentos, al ser separados en un gel por electroforesis, pueden revelar un patrón en donde se revela el tipo de HPV, el serotipo del HPV. Cada serotipo tiene un patrón determinado de ADN. Y eso es importante para saber o tener un pronóstico, porque si la infección está dada por un HPV de alto riesgo, el seguimiento tiene que ser más exhaustivo. Hay una vacuna para prevenir la aparición del cáncer. La vacuna no previene la infección, sí previene el cáncer. Existen dos marcas. Una está formulada contra los serotipos 16 y 18 y otra está formulada contra el 16 y el 18, eran los serotipos de alto riesgo, y otra vacuna está formulada contra los serotipos de alto y mediano riesgo. Se da varias dosis en un periodo de 6 meses vía intramuscular. Virus de la hepatitis B. Hay
varios virus, alrededor de 8, que tienen como órgano blanco el hígado. Esos virus se denominan con letras A, B, C, D, F y comparten, son todos virus distintos, cada uno tiene sus particularidades, sus propias características y comparten entre ellos que tienen como órgano blanco al hígado. Por eso se los denomina virus de las hepatitis. Tenemos por ejemplo el virus de la hepatitis A, que es un picornavirus que se transmite a través de las aguas, el virus de la hepatitis C, D. Vamos a hablar ahora del virus de la hepatitis B, que este es un hepatnavirus, que está conformado por un ADN de doble cadena, que está rodeado por una cápside y a su vez tiene una envoltura lipídica. Esta partícula es pequeña, tiene 45 nanómetros de diámetro y se destacan 3 antígenos dentro de ella. Uno, que es el principal componente de la estructura de este virus, que es el antígeno de superficie que está embebido en la envoltura lipídica. El antígeno del core, que forma la nucleocápside y protege al ADN, y una proteína muy pequeña que está entre el core y la membrana, que se denomina antígeno E. Este virus tiene una distribución global. Los estudios epidemiológicos han distinguido regiones de alta, baja e intermedia prevalencia a lo largo del mundo. Nuestro país, Argentina, presenta una prevalencia menor al 2% de personas con virus de la hepatitis B. La transmisión es por vía sexual, parenteral o vertical. Puede contagiarse a través de una relación sexual sin protección, de forma parenteral a través de la sangre, compartir jeringas al consumir drogas, tener un accidente con una jeringa contaminada, y de forma vertical, a través de la madre que tiene la hepatitis y está embarazada, se lo puede transmitir de forma perinatal. En el momento en que la sangre del bebé toma contacto con la sangre de la madre, le puede transmitir este virus. Cuando el virus entra, como dijimos recién, se dirige al hígado. Tiene su órgano blanco a los hepatocitos, los infecta, entra dentro de ellos, se multiplica y libera las partículas virales. En ese momento que infecta el hígado, el sistema inmunológico envía los linfocitos T, citotóxicos, a matar los hepatocitos infectados y se genera la inflamación del hígado. En ese momento pueden venir los síntomas clínicos. La infección puede ser asintomática, se da en el 50% de los infectados, o puede manifestarse después de 4 a 8 semanas de incubación, una hepatitis aguda. En un porcentaje muy pequeño de casos, en el 1%, se puede manifestar como una hepatitis fulminante, en donde hay una falla hepática abrupta que lleva a la muerte a la persona. La persona que tiene la hepatitis aguda puede tener 2 evoluciones. Puede resolver la infección o no. ¿Por qué no puede resolver la infección? Porque este virus tiene un mecanismo
de escape del sistema inmunológico, en donde evita que los linfocitos citotóxicos puedan reconocer las células infectadas y por ende los linfocitos se acumulan en el hígado, inflaman el hígado, pero no pueden eliminar la infección. Claro que esto no ocurre en todas las personas infectadas, sino que ocurre en el 10% de los adultos y en el 90% de los niños. En los niños se da esto de que con mayor facilidad pueden pasar a la cronicidad, sobre todo en niños menores de 5 años. Si el virus logra evadir la respuesta inmune, persiste y esa persona queda con el virus en el hígado y puede evolucionar a ser un portador asintomático si el virus replica de forma leve, no hay una gran inflamación del hígado, por eso no hay síntomas clínicos, o puede haber síntomas clínicos, el virus puede replicar, multiplicarse en cantidades mayores y la persona evoluciona a una hepatitis B crónica. Una persona que es portador asintomático puede evolucionar a una hepatitis B crónica y una persona que tiene una hepatitis B crónica puede evolucionar a ser un portador asintomático. Los síntomas clínicos que tiene esta infección tienen que ver con la inflamación hepática. Va a haber dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, va a haber una orina oscura por la obstrucción de los conductos que desembocan, que conectan el hígado con el intestino. Entonces va a haber un aumento de pigmentos biliares en la sangre, fiebre, algo característico es las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso, la debilidad y la fatiga. Y la persona puede estar ictérica, amarilla en la piel y mucosas, sobre todo en la parte blanca del ojo, es un sitio en donde se puede ver la ictericia. Bueno, todos estos síntomas hepáticos me dicen que hay una inflamación hepática. Si viéramos un poco gráficamente lo que sucede durante la infección, con esta infección, vamos a suponer que esta estrellita amarilla es el virus que entra al cuerpo humano. El virus se dirige hacia el hígado, infecta los hepatocitos y hay producción de partículas virales. Por el sistema vascular del hígado, el sistema porta, va a haber pasaje de las partículas virales hacia la sangre. Entonces la persona infectada va a tener muchas partículas virales en la sangre. Por eso es altamente contagioso a través de esta vía. Cuando el virus se multiplica en el hígado se da una característica en particular. Este virus tiene que producir sus antígenos para producir sus partículas virales y produce mucha cantidad de antígenos de superficie, pero en una cantidad muy exacerbada, de modo tal que las células hepatocitos que se van lisando por la infección liberan mucho antígeno de superficie y ese antígeno de superficie pasa a la sangre. Entonces una persona infectada no solamente tiene el virus en la sangre, sino que también tiene mucha cantidad de antígeno de superficie. Esa gran cantidad de antígeno de superficie se puede agrupar o conformar partículas virales vacías, como estas que estoy señalando, que no son infectivas. Si viéramos lo mismo, pero con un gráfico
que me grafica los antígenos y los anticuerpos a través del tiempo de infección, tomando como momento cero el momento en que ocurre la infección, entra el virus al hígado, infecta hepatocitos y produce su antígeno de superficie, que vemos que aumenta. Estos títulos están medidos en la sangre, o sea, el antígeno de superficie luego de la infección aumenta en la sangre. Pero como se activa todo el sistema inmunológico que ataca el virus, aparecen los anticuerpos IgM, que duraban un par de meses, y los anticuerpos de tipo IgG, que duran mucho tiempo, años. Entonces los hepatocitos infectados son eliminados y la cantidad de antígeno de superficie en la sangre empieza a disminuir, hasta que alrededor de los 6 meses debe hacerse negativo si es que la persona va a resolver la infección. Para saber, por ejemplo, yo soy médico, recibo un paciente en el que le he diagnosticado una hepatitis B aguda. Yo no sé como médico si la persona va a resolver o no la hepatitis aguda, si va a ir a cronicidad o no. La herramienta que tiene el médico es, a los 6 meses de diagnosticada la infección, hacer un dosaje de antígeno de superficie en sangre, y si la persona se negativiza, quiere decir que resolvió la infección. Si a los 6 meses sigue siendo positivo, entonces esa persona, ese virus de la hepatitis B logró persistir en el hígado y esa persona puede ir a ser un portador asintomático o a una hepatitis crónica. Este mismo gráfico, pero desde graficando la cronicidad, vemos que el antígeno de superficie en la sangre permanece por años. Este gráfico corresponde a una hepatitis B crónica, que se caracteriza por la presencia de este antígeno de superficie en la sangre por la replicación del virus en el hígado. Esta persona va a tener anticuerpos IgM y anticuerpos IgM que decaen e IgG que permanece en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hepatitis B? Bueno, recibimos al paciente con la sintomatología, con la epidemiología, y tenemos un método directo y un método indirecto que nos van a revelar la infección. Yo voy a sacar una muestra de sangre y voy a detectar el antígeno de superficie. Entonces, si me da negativo, la persona no está infectada con el virus de la hepatitis B y esos síntomas hepáticos que puede estar manifestando el paciente pueden ser debidos a otra infección o a otra causa no infecciosa. Pero si da positivo, significa que esa persona tiene el virus de la hepatitis B en el hígado y puede ser una infección aguda o crónica. Ambas tienen el virus en el hígado y el antígeno de superficie en la sangre. ¿Cómo diferencio ambas? Bueno, con la determinación de una inmunoglobulina M anticore. Se le saca sangre al paciente y se le hace por una prueba inmunológica la determinación de este anticuerpo. Si es positivo, significa que la infección es aguda. Si es negativo, pero con el antígeno de superficie positivo, significa que la infección es crónica. Recordemos que la IgM duraba un par de meses en la sangre. Estos dos métodos, uno es directo, el antígeno de superficie, y el otro es indirecto. Con estas dos determinaciones yo puedo saber si una persona está infectada o no y si está en un estadio agudo o en un estadio crónico.
Como la persona infectada tiene también partículas virales en su sangre y cada partícula viral tiene ADN en su interior, otro método diagnóstico alternativo puede ser la detección del ADN viral en la sangre. Se saca una muestra de sangre y por una técnica que puede ser de detección de ácidos nucleicos como la PCR se pueden detectar esos ácidos nucleicos y si es positivo quiere decir que la persona tiene el virus en la sangre, y si tiene el virus en la sangre porque está replicando en el hígado y está infectado. Pero si es una hepatitis B crónica, si el paciente que yo tengo ha evolucionado a la cronicidad, ese paciente va a tener que hacer un tratamiento porque es una enfermedad que se puede tratar. Los antivirales que se administran pueden hacer que la persona disminuya drásticamente la cantidad de virus en su hígado, incluso hasta que puede resolver la infección. Entonces va a haber que hacer un seguimiento de ese paciente en estado de cronicidad para saber cómo está evolucionando el tratamiento. Ese seguimiento se hace por medio de una carga viral. La carga viral es una detección de ADN cuantitativo. El ADN cuantitativo me dice cuántas partículas virales hay en la sangre y mientras más ADN, más partículas virales, más virus replicando. O sea, me da una idea de cuánto está replicando ese virus. En este gráfico, en esta parte, vemos la cantidad de ADN del virus de la hepatitis B en sangre a medida que transcurre una infección crónica. La persona se infecta, tiene una determinada cantidad y luego esa cantidad de ADN puede disminuir o aumentar según el virus replique más o menos. La hepatitis crónica puede alternar periodos de baja replicación con periodos de alta replicación del virus, que lo lleva a tener o no síntomas clínicos. Y se puede evidenciar eso con el aumento o la disminución de la carga viral. Si el tratamiento funciona, la carga viral va a ir disminuyendo y hasta se puede negativizar. Cuando vimos la estructura de este virus, hablamos de un antígeno E, que está señalado aquí, que es un antígeno, una proteína muy pequeña, que se forma cuando el virus replica mucho. Cuando el virus replica. Cuando el virus produce la proteína del core, esta proteína del core, sintetiza una proteína muy grande y luego le corta una pequeña porción a esa proteína para formar el core. Esa pequeña porción que se escinde es lo que se denomina como antígeno E. Este antígeno puede aparecer en la sangre de una persona infectada, que el virus está replicando, porque el virus sintetiza la proteína del core, le corta un pedacito que es el antígeno E y eso me indica replicación activa. Si yo saco sangre a la persona y tiene antígeno E en su sangre, significa que tiene una replicación activa del virus. Esto, hace algunos años, se usaba como pronóstico de la cronicidad. Si una vez que la persona había sido diagnosticada con una hepatitis B crónica, se le medía o dosaba el antígeno E en la sangre. Si era positivo, eso significaba que era interpretado como que el virus replicaba mucho y
tenía un mal pronóstico, porque no lo dije antes, pero la hepatitis B crónica puede evolucionar a hepatocarcinoma o cirrosis, y esas enfermedades causan muchas muertes en el mundo al año por virus de la hepatitis B. Entonces, si la persona crónica era negativa para el antígeno E, eso significaba que, si bien era crónico, el virus estaba replicando poco y esa persona podía no evolucionar a un hepatocarcinoma o a una cirrosis. En la actualidad, este seguimiento de la cronicidad a través del antígeno E está en desuso, porque ha sido reemplazado por la carga viral. Para el tratamiento de la hepatitis B tenemos moléculas antivirales como el interferón o análogos de nucleósidos como la lamivudina, adefovir, entecavir, tenofovir. Los de elección actualmente son estos dos que están subrayados, porque sucede que el virus de la hepatitis B presenta 8 genotipos distintos. Un genotipo es una variación en el genoma, y se conoce que el virus de la hepatitis B tiene 8 genotipos distintos. Una persona se puede infectar con un genotipo, otra con otro, y la evolución, se ha visto que la evolución de las personas que son crónicos pueden depender de el tipo de genotipo con el que está infectado. Más aún, hay algunos de estos genotipos que se pueden hacer resistentes a alguno de estos tratamientos antivirales. Estos dos que están subrayados, que son de elección actualmente, porque no generan esa resistencia en el virus. Bueno, la hepatitis B es una infección prevenible, está dentro del calendario de vacunación obligatorio y gratuito en nuestro país. Recibimos una dosis recién nacidos a los 11 años y otra después de adultos. El personal de salud, que es de riesgo para esta infección, puede recibir una dosis extra. Esta vacuna está formulada con antígeno de superficie, de modo tal que cuando me vacunan me ponen un concentrado de antígeno de superficie y la persona vacunada desarrolla anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esos anticuerpos van a prevenir la infección cuando el virus quiera entrar. Va a ser bloqueado por esos anticuerpos anti-antígeno de superficie. Entonces, si yo quiero saber si una persona está vacunada o no, o si la vacunación le ha desarrollado inmunidad y lo protege, lo que puedo hacer es sacar una muestra de sangre y hacer una detección de la IgG anti-antígeno de superficie en la sangre. Si es positivo, tiene inmunidad; si es negativo, no tiene inmunidad.